El Centro de Innovación Médica pone a tu servicio Mediconsulta SIM, que te brinda una experiencia clínica desde tu casa. Ingresa a www.farmalad.net en la pestaña Mediconsulta y podrás estar en contacto con cualquiera de nuestros médicos del SIM. Contamos con seguimiento a tu caso clínico, consultas virtuales por chat o videollamada, servicio personalizado desde la comodidad de tu casa, confirmación de citas para consulta en clínica. Si deseas más información, comunícate con nosotros al 3013 3596. SIM, juntos somos más fuertes. Qué gusto el poder saludarle un fin de semana más, un programa más de los investigadores médicos. Le invitamos desde ya que se quede con nosotros porque es bastante interesante el conocer de diferentes enfermedades, información que traen los expertos. En esta oportunidad vamos a hablar de las enfermedades reumáticas, como por ejemplo la osteoporosis, la osteoartrosis y la diferencia entre estas dos, tratamientos, recomendaciones, mucha información que sin duda alguna les va a servir bastante. Así que lo invitamos a que se quede en los investigadores médicos. Bienvenidos. En el programa de hoy platicamos sobre enfermedades reumáticas. Una enfermedad silenciosa, la osteoporosis y sus consecuencias. Además, la osteoartrosis y cómo prevenirla. Y la acción de los polifenoles de Flandol en el tratamiento de estas enfermedades. Damos inicio a los investigadores médicos. Y de esta manera damos la bienvenida al programa, hablando, como ya le habíamos mencionado, de las enfermedades reumáticas y la osteoporosis. Y para ello, pues para dar esa introducción, nos acompaña el doctor Jacobo Aguilar y el doctor Jorge Vargas. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por estar acá nuevamente. Claudia, aquí muy contento de estar llevando información actualizada a todo ese gran público que nos ve. Continúa. Doctor, para hablar de las enfermedades reumáticas, que más adelante tendremos a la experta aquí en el programa, también quisiéramos empezar por conocer qué es el sistema conectivo. Esa pregunta es fabulosa como siempre y como todas, ¿verdad, Claudia? Porque en el sistema conectivo es donde de alguna manera entrañan las enfermedades reumáticas y las del sistema locomotor. Fíjate que nosotros tenemos varios sistemas: el epitelial, el muscular, el nervioso y el tejido conectivo. Y para las personas es importante que conozcan para que lo vayan apreciando más y lo vayan cuidando de alguna manera más eficazmente. El tejido conectivo, Claudia, está distribuido en todo el cuerpo. Es el tejido más abundante que hay en el cuerpo humano. Tiene que ver con depósitos de grasa, tiene que ver con músculos, tiene que ver con articulaciones, con tendones, con ligamentos, con la sangre, con la médula ósea, tiene que ver con la piel, y el tejido conectivo tiene varias funciones importantes. Es el tejido que da soporte, da estructura y da sostén, y mantiene a los órganos en sus diferentes posiciones. Por ejemplo, hay tejido conectivo incluso en la cavidad abdominal. Permiten que los órganos estén separados y protegidos, pero también permite que vasos sanguíneos y nervios penetren. El tejido conectivo está formado por células, sustancia fundamental, matriz, y todos estos tejidos son importantes porque ahí se forma la condroitina, que la vemos en productos como los que nosotros tenemos a disposición, el ácido hialurónico. Así es que es el tejido encargado para la plática de hoy de lo que es todo nuestro sistema osteomuscular. Ahora bien, doctor Vargas, ¿cuáles son las afecciones que pueden afectar al aparato locomotor y que tienen que ver con el sistema conectivo? Muy bien, y es importante antes de definir estas enfermedades, ahorita que mencionabas el sistema locomotor, tenemos que comprender qué es este sistema. Y cuando hablamos de ello, pues nos referimos al sistema osteomuscular, como bien lo explicaba el doctor. Y a grandes rasgos, pues vamos a estar comprendidos por huesos, que son los que forman el esqueleto, por las articulaciones, que son los que unen los huesos entre sí, y por los músculos, que son los que permiten la movilidad de estas articulaciones. Entonces, ¿por qué es importante mencionar esto? Es porque cuando hablamos de enfermedades reumáticas tenemos que irnos a la parte interna o a la parte de las articulaciones que se encuentran entre cada hueso, y con ellos pues vemos de que cuando existen estas alteraciones hay afectación de los componentes articulares como la membrana sinovial, el tejido sinovial, cartílago articular,
la cápsula articular, los ligamentos interarticulares. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en las enfermedades reumáticas como procesos como artritis o como osteoartritis? Es que ocurre una inflamación del contenido de la articulación, y esto va a generar un proceso inflamatorio, y eso se va a traducir en dolor, limitación a la actividad funcional e incluso deformidad principalmente. Y pues esto lo vamos a ir abordando más adelante en el programa de manera más detallada. Así es, más adelante, así que bueno, le invitamos que se quede ya desde ya con nosotros, doctor, y también nos pudiera explicar cuáles entonces serían los factores de riesgo para padecer de enfermedades reumáticas y del aparato locomotor. Siempre que tenemos programas conjuntos hablamos de factores de riesgo, ¿verdad, Claudia? Y tú siempre haces la mención de los modificables, no modificables, y aquí hay algunos que son tradicionales y no tradicionales, pero yo creo que hemos acuñado otros, Claudia. Uno de los factores de riesgo grandes que tiene la población es la ignorancia, el desconocimiento. Entonces vagamos con nuestro cuerpo y con condiciones que a veces no nos hacen tener los cuidados adecuados. Y por eso es que nosotros tenemos el objetivo en este programa de traer especialistas y de dar a conocer todos los procesos de investigación. Entonces, un factor de riesgo es no interesarse, por uno. El otro es la edad, Claudia. Conforme se avanza en la edad, las enfermedades reumáticas se van haciendo cada vez más prevalentes, de tal manera que en enfermedades osteoarticulares hay desde que uno es muy pequeño. Ahí está el riesgo ocupacional, cargar objetos, levantar pesos excesivos, traumatismos como algunos deportes. El sobrepeso, Claudia, es otro factor de riesgo importantísimo. La obesidad ha venido a ser uno de los contribuyentes a que hayan lesiones de las rodillas muy, muy importantes, algunos medicamentos, la vida sedentaria, el ejercicio exhaustivo mal direccionado, digamos, mal dirigido. Así es que yo creo que esos todos son factores de riesgo que se van sumando: el tabaquismo, el alcohol, la comida malsana, y de alguna manera yo creo que al público hay que hacerle ver que hoy en día estamos necesitados de suplementarnos, sobre todo si hacemos alguna actividad deportiva extra. Y creo que también debemos de recordar que el envejecimiento empieza, como bien lo dicen todos, desde que nacemos, ¿verdad? Los cuidados deben de ser desde que somos muy pequeños. Ahora bien, doctor Vargas, de no ser detectadas, de no ser tratadas estas enfermedades, ¿a qué complicaciones se vería el paciente? Claro, como lo explicaba el doctor, pues existen también factores de riesgo que están asociados, pero también tenemos que comprender de que cuando hablamos de enfermedades de tipo reumático, solo hablando de artritis, existen hasta más de 100 tipos y que son producidas por distintas causas. Entonces, cuando hablamos de las complicaciones de estas enfermedades, también nos tenemos que guiar en la enfermedad de base o la enfermedad que pueda desencadenar este tipo de afectación, asociado a los factores o la calidad de vida o los estilos de vida durante el transcurso de la vida. Las complicaciones siempre van a estar orientadas al proceso de dolor crónico degenerativo, que va a tener una afectación en las tres áreas importantes, tanto física, mental y socialmente. Aparte de esto, pues la limitación a la actividad funcional que va a desgastar al paciente, y con ello pues algo bastante importante es la deformidad que esto genera, porque además pues, pueden representar o desencadenar a través de esto un proceso incluso hasta depresivo secundario A. Entonces estas complicaciones son bastante complejas y por lo tanto el tratamiento precoz y oportuno logramos impactar de manera adecuada en la calidad de vida del paciente. Muy bien, y ustedes mencionaban el tema de la obesidad, es uno de los cuidados que debemos de tener para no padecer de esas enfermedades, doctor. ¿Otro consejo, otra recomendación que usted quiera dar? Sí, creo, Claudia, que lo importante en todo esto es chequear la parte de la herencia, la parte de lo que estamos haciendo con nuestro tiempo ocupacional. Otro factor importante es la visita temprana al médico, atender en la vida de la mujer todo lo que es su desarrollo, inicio temprano de la pubertad, menopausia tardía, que es bien importante por la cuestión hormonal, y sobre todo, Claudia, requiere de verdad que cuidemos. Fíjate que hay personas que tienen algunas lesiones óseas de nacimiento, como algunas asimetrías en el cuerpo. Es común cuando uno examina a gente en la clínica que encuentre y uno le diga: usted tiene una pierna un poquito más larga que la otra. Y si un examen físico no es hecho detenidamente, esa persona puede empezar a cursar con dolor, porque generalmente se para
del lado de la que es más corta, digamos, para que esta quede flexionada. Son cosas que pareciera que no son importantes, pero yo diría, Claudia, que lo importante para el público es que se informe, que asista a la clínica, que siga las indicaciones y que cuide su cuerpo como lo mejor que tiene, y tal como dijo el doctor Vargas, que eso sea un componente de mente, cuerpo y espíritu. Así es. Bueno, y si usted desea seguir conociendo sobre las enfermedades reumáticas, también la diferencia entre la osteoporosis y la osteoartrosis, le decimos y le invitamos que no se pierda el programa porque en breve estaremos hablando con una experta en el tema. El ejercicio es muy importante para mantener en óptimas condiciones nuestro sistema osteomuscular. Por eso aprenderemos cuánto tiempo debemos realizarlo según nuestra edad. La Organización Mundial de la Salud ha elaborado las recomendaciones mundiales sobre la actividad física para la salud. Distingue 3 grupos de edades, de 5 a 17 años, de 16 a 64 y de más de 65 años. Para los jóvenes de 5 a 17 años. En este grupo de edades, la actividad física consiste en juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación física o ejercicios programados. Se recomienda que los niños y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa. La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios reporta un beneficio aún mayor para la salud. La actividad física diaria debería ser en su mayor parte aeróbica. Convendría incorporar como mínimo 3 veces por semana actividades vigorosas que refuercen en particular los músculos y los huesos. Para los adultos entre 18 y 64 años, la actividad física consiste en actividades recreativas o de ocio, desplazamientos, actividades ocupacionales, tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las actividades diarias, familiares y comunitarias. Los adultos de 18 a 64 años deben dedicar como mínimo 150 minutos semanales a la práctica de actividad física aeróbica de intensidad moderada o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana. Y si no, una combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas. Adultos mayores de 65 años en adelante. La actividad física consiste en actividades recreativas, de ocio, desplazamiento, actividades ocupacionales, cuando la persona todavía desempeña actividades laborales, tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de la actividad diaria, familiares y comunitarias. Los adultos de 65 años en adelante deben dedicar 150 minutos semanales a realizar actividades físicas moderadas aeróbicas, o bien algún tipo de actividad física vigorosa aeróbica durante 75 minutos o una combinación de ambas. Los adultos de este grupo de edades con movilidad reducida deben realizar actividades físicas para mejorar su equilibrio e impedir las caídas. Para este rango de edades, convendría realizar actividades que fortalezcan los principales grupos de músculos 2 o más días a la semana. Cuando los adultos de mayor edad no puedan realizar la actividad física, es recomendable, debido a su estado de salud, se mantengan físicamente activos en la medida en lo que se lo permita su estado. Y para cuidar nuestro sistema osteomuscular existe Blodin Calcio, ya que el calcio es uno de los minerales más importantes de nuestro cuerpo. Nos sirve para una buena salud en los huesos, ayuda a los impulsos nerviosos, la contracción muscular, la función cardíaca, entre otros procesos vitales. Por eso, si usted presenta falta de calcio y vitamina D, Blodin Calcio es para usted. Su fórmula especialmente creada le ayudará a recuperar su salud, ya que está elaborado como un coadyuvante en el padecimiento de la osteoporosis. Al regresar en Los Investigadores Médicos, hablamos con el especialista en osteoporosis para conocer más a fondo esta enfermedad. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Tos, dolor de cabeza, fiebre, secreción nasal. Toma Lemovit Plus, la fórmula perfecta para el alivio efectivo de los síntomas de la gripe. Farmalad, liderazgo de calidad. Según
Según la OMS, el cáncer de mama afecta a más de 1.4 millones de mujeres cada año a nivel mundial. Cifras del INCAN señalan que en Guatemala se registran 400 nuevos casos cada año. Por eso, la prevención es importante. Realízate cada mes la autoexploración. Este examen podría salvar tu vida. Y después de los 40 años, la mamografía cada año. Por ti, Por mí, Por todas, si estamos juntas, somos más fuertes.